colócale pan y agua. Fueron las palabras del profeta Eliseo cuando había conducido al rey y al ejército de Siria a Samaria. La Biblia dice que cuando el ejército de Siria se levantó en contra de Eliseo, Eliseo oró para que la misericordia de Dios fuera manifestada. Y hoy podemos ser testigos de que la misericordia de Dios es grande en sobremanera. Segunda de Reyes, capítulo 6, en el verso 17 vemos que Eliseo ora para que Dios trayera una ceguera sobre el ejército de Siria. La palabra de Dios nos dice que luego Eliseo los conduce a Samaria. Luego, cuando llegan a Samaria, el rey de Israel le dice y le presenta una petición a Eliseo y le dice: los mataré, padre mío. La palabra nos dice que cuando Eliseo le habló, le dijo: no, coloca pan y agua y haz que se vuelvan a su Señor. Una palabra que hoy en día muchas personas no comprenden. No comprenden por causa de lo que está en su corazón. Muchas veces aquel que se ha levantado, aquel que está hoy en día tramando en contra de ti, es producto y causa de su ceguera, es causa del desconocimiento, es causa de que no entiende ni comprende. La palabra de Dios nos enseña que cuando el enemigo se levantó en contra de Eliseo, era por causa de que en ese momento ellos no entendían, ellos no sabían lo que estaba aconteciendo en lo espiritual. Eliseo entendía que ellos ciertamente estaban enceguecidos por causa de que no sabían hacia quién se estaban enfrentando. No sabían que ciertamente alrededor de Eliseo había un gran ejército que acampaba. Cuando Eliseo ora, dice la escritura que el siervo siente temor, y Eliseo ora para que el siervo comenzara a mirar en lo espiritual y se diera de cuenta del grande ejército que lo acompañaba. Luego Eliseo ora nuevamente para que Dios trayera una ceguera sobre aquel pueblo. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que Eliseo lo conduce a Samaria. Eliseo los lleva hacia donde estaba el pueblo de Israel, pero cuando el rey quiso tomar su espada, Eliseo le dice: pon agua y pan. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, gloria sea el nombre de Jesús, en el verso 19, dice la escritura: no os venguéis vosotros mismos, dice la palabra de Dios, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. La escritura dice en primera de Samuel capítulo 24, en el verso 9, dice que David le habló a Saúl y le dijo que Dios lo había entregado en sus manos, pero él no aprovechó, porque ciertamente él sabía que quien iba a tomar la venganza, que quien iba a dictaminar y quien iba a ejecutar era Dios. Ciertamente nosotros solamente tenemos que aprender de esta parte de la escritura, porque habrá momento en el cual Dios colocará sobre tus manos aquel que se ha levantado en contra de ti. Y cuando Dios lo haga, coloca pan y agua. La palabra de Dios dice en Romanos: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua acumularás sobre su cabeza. Que Dios te pueda bendecir grandemente. Escrito está, dice el Señor: mía es la venganza. ¿Hay algo que puedes hacer por tus enemigos? Dice la escritura que Eliseo oró. Y muchas personas hoy en día no entienden el significado de aquella oración de Eliseo. Y era para que el ejército del rey de Siria entendiera lo que era la misericordia de Dios. Aquella oración que Eliseo hizo no fue para que el ejército cayera en manos del pueblo de Israel, sino para que el ejército fuera testigo de la misericordia de Dios. Ora por aquel que te persigue. Que Dios pueda bendecirte grandemente, que la gracia, la paz
y la consolación de nuestro Señor Jesucristo pueda reposar sobre ti en esta noche. Muchas bendiciones.